Nosotros no hemos hecho sino cumplir la Constitución. La Constitución le otorga el derecho al presidente de presentar una terna. El principio ético de la Constitución le dice al presidente, cualquiera que sea, que las personas que ternan no deben estar vinculadas al crimen, porque si no, se acaba el país. Es la mejor forma de incendiar con violencia a Colombia, que los órganos que investigan estén en manos del crimen. Hemos presentado, por tanto, una terna de personas muy decentes, mujeres, con experiencia. Ese es nuestro derecho constitucional y hay una obligación de la Corte de escoger dentro de esas personas que estamos esperando se dé. Eso no se llama presión, esa es la orden de la Constitución. La presión viene de la Constitución y en esa medida respetamos la Constitución de Colombia en los pasos que nos ordena hacer. Ahí está el presidente de la República, un adelanto de lo que vamos a escuchar a continuación. Las declaraciones desde Múnich, Alemania, donde el presidente de la República estaba asistiendo por primera vez como un presidente de Latinoamérica. Fue invitado a intervenir en el debate de apertura de la Conferencia de Seguridad en Múnich, Alemania. Esto es un acto histórico. Por primera vez, un jefe de Estado de América del Sur invitado a la conferencia en su versión número 60 de la seguridad en Múnich. Allí, pues, al salir de su participación en este importante evento, le preguntaron sobre el tema del momento, precisamente a pocos días de realizarse la otra ronda en la sala plena de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que no se deciden todavía por quién votar a la hora de elegir la fiscal general de la Nación, especialmente a la hora de ver por cuál votar de la terna presentada por el presidente de la República, Gustavo Petro. Pues el presidente, con estas declaraciones, los deja entre la terna y la pared, como dice la canción de Nino Segarra. Además, están entre el pueblo y la Constitución política de Colombia. Prácticamente están en jaque mate porque no tienen más escapatoria, sino que seleccionar quién será la próxima fiscal general de la Nación. Ahora vamos a ver los artículos que ellos tienen que cumplir de esta Constitución política de Colombia. Precisamente la presión sobre la Corte la está ejerciendo la misma Constitución política de Colombia, lo que les recuerda al presidente de la República allí en estas declaraciones que vamos a ver ahora más adelante qué más dijo sobre esta situación. Además, también habló sobre ese plantón que se realizó el día de ayer en Colombia, especialmente el día 17 de febrero del 2024 en la sede de la ONU en Bogotá, con los opositores que fracasaron en esta convocatoria. Muy poca asistencia vimos allí. Estaban presionando ellos a la ONU para que no dieran más declaraciones, para que no hiciera más peticiones, como lo hizo la ONU también, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en estos días pasados, donde presentaron un comunicado y estas tres instituciones internacionales estaban en defensa de los derechos humanos en Colombia, solicitándole a la Fiscalía General de la Nación que agilizaran este proceso de elegir a la fiscal general de la Nación, que respetaran la Constitución política y los derechos universales, como por ejemplo la libertad de protesta en Colombia. Entonces vamos a ver a continuación qué más dijo el presidente de la República, Gustavo Petro, precisamente sobre esta terna, antes de ver qué más le preguntaron a él allí en Alemania. El presidente, sobre el plantón que les estoy contando en la sede de la ONU en Bogotá. Acá compartió la noticia y escribió lo siguiente en su red social X. Hay alguna gente que le teme a que en Colombia haya una fiscal decente. Ese temor solo tiene que ver con una causa. Quieren que se mantenga la impunidad. Quienes promueven que no se cumpla la Constitución de Colombia están ligados con el crimen. Desnudan la realidad de un poder político específico, la política ligada con el crimen contra la gente.
Volvemos a mis debates como congresista cuando mostré la articulación entre congresistas y paramilitares en las regiones del país. Nuestra historia contemporánea ha sido dominante el poder político mafioso, por eso necesitan una fiscalía amordazada y corrupta. Los grandes motores del poder político mafioso han sido los políticos financiados por el narcotráfico y los políticos de la corrupción que se roban el Estado. Por eso ahora quieren que no se cumpla la Constitución y se le quite de facto el derecho del presidente a que se elija de su terna la próxima Fiscalía de la Nación. No quiere que haya un poder investigativo transparente en el Estado porque irán a la cárcel o irían a la cárcel. Bueno, eso fue lo que escribió el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, en el día de ayer sobre el plantón y sobre la terna de la fiscalía que él presentó y que la Corte Suprema de Justicia no ha querido seleccionar a ninguna de estas. Está votando en blanco, sigue votando en blanco. Y sobre este trino o este POTS del presidente de la República, Gustavo Petro, hay una exfiscal general de la Nación que le respondió. Les voy a mostrar la foto para que la recuerden. Ella se llama Vivian Morales y le respondió algo absurdo, algo sin sentido, que al parecer ella desconoce el artículo de la Constitución Política de Colombia, que incluso se lo recordé, es el artículo 249 para que lo busquen y lo tengan en cuenta. Ella al parecer está pasando por alto la señora Vivian Morales. Les voy a mostrar qué escribió ella primero. Ella escribió lo siguiente, preguntándole al presidente Gustavo Petro sobre el trino que acabamos de leer. Vivian Morales pregunta, ¿de verdad cree Gustavo Petro que es su derecho personal que elijan de su terna? Pregunta. Y responde ella misma, palabras más, palabras menos. Gustavo Petro piensa que el presidente tiene derecho a su fiscal de bolsillo. Por aquí le publiqué el artículo 249 de la Constitución Política de Colombia y le dije, notifíquese y cúmplase, que es el artículo que en estos momentos tiene contra las cuerdas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Dice este artículo, el artículo 249, que acá se los voy a poner más grande para que lo leamos todos, lo tengamos en cuenta de ahora en adelante y se lo saquemos en la cara a los magistrados de la Corte Suprema si siguen votando en blanco para que agilicen este proceso administrativo más no judicial. Dice, la Fiscalía General de la Nación estará integrada por el fiscal general, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determinen la ley. El fiscal general de la Nación será elegido para un periodo de 4 años por parte de la Corte Suprema, de terna enviada por el presidente de la República, y no podrá ser reelegido. Aquí el presidente, como les dije la otra vez, ya envió la terna. No podrá ser reelegido. El que salió, Francisco Barbosa, que ese más bien se parecía a Pacho Malo, y dejó alias Pachamala a la señora Marta Mancera, la dejó cuando aquí en este artículo 249 por ningún lado dice que él podía dejarla. Bueno, y acá aparte dice, debe reunir las mismas calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La terna, hasta el momento, cumplió también con este requisito. Reúne estas calidades exigidas, porque incluso los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ya aclararon esto, ya lo confirmaron, ya estudiaron estas hojas, las analizaron, hicieron unas entrevistas y lo confirmaron. No tienen excusa sino que cumplir la Constitución Política de Colombia, que no solamente este artículo lo dice, sino que hay otros artículos que no quieren cumplir, no están respetando, están pasando por alto esta Constitución Política de Colombia con la excusa que los están presionando los colombianos, cuando les tenemos que repetir de ahora en adelante que la presión es la Constitución Política de Colombia con estos artículos. No tienen excusas ellos, porque es como si el presidente de la República de Colombia dijera que la oposición los está presionando en las calles de Colombia y en las redes sociales, incluso en ese plantón, fracasado plantón en la sede de la ONU en Bogotá, que hizo el señor Pacho Santos, la señora Vivian Morales,
que ya vamos a hablar más de ella, la señora Vivian Morales, que fue fiscal general de la Nación y que está respondiéndole a Petro con este trino que ya leímos. Ella también estuvo en el plantón. No tiene excusas ni siquiera el presidente de la República en decir que la señora Vivian Morales y que los opositores del Centro Democrático que estuvieron allá en Washington, los tigres del norte o las tigresas del sur, con Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Uzcategui, este señor Miguel Uribe, que ahora les vamos a leer un trino que borró el Centro Democrático y los bautizó como los tigres y los tigrillos o las tigresas, y le sacaron memes y le sacaron carátula, le sacaron caricaturas. Incluso por ahí les dediqué un trabalenguas de los 3 tristes tigres. Pero la señora Vivian Morales estuvo allí también en este plantón y el presidente, como les digo, no tiene excusas tampoco, ni siquiera los de la Corte Suprema de Justicia, en decir que el pueblo les está metiendo presión. Entonces aquí la señora Vivian Morales fue fiscal general de la Nación. Y ojo al dato curioso. El 3 de noviembre del 2010, el presidente Juan Manuel Santos presentó ante la Corte Suprema de Justicia la terna conformada por Vivian Morales, el exministro de Defensa Juan Carlos Esguerra y el exprocurador general de la Nación Carlos Gustavo Arrieta, para que de ella se escogiera al nuevo fiscal general de la Nación. Bueno, ella estaba ahí en la terna. Resulta que el 1 de diciembre de 2010, Morales fue seleccionada como fiscal tras una votación realizada por los 18 magistrados que en ese momento conformaban la Corte Suprema de Justicia, convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar dicho cargo. Asumió el cargo de fiscal general de la Nación el 12 de enero del 2011. Pero ojo a este dato curioso. Resulta que a ella la escogieron en menos de un mes, porque la terna se presentó el 3 de noviembre del 2010 y el 1 de diciembre de ese mismo año la escogieron de manera express los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero hay otro dato más curioso, adicional a este. La destituyeron a la fiscal general de la Nación de Colombia. Y acá lo publica el diario BBC. Dice, el 29 de febrero del 2012, la elección de la fiscal general de Colombia, Vivian Morales Hoyos, fue anulada por el Consejo de Estado tras 9 horas de deliberación por 15 votos contra 9, al considerar que se presentaron vicios de fondo en la votación en la Corte Suprema de Justicia. Al parecer, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia hicieron allí una jugadita y votaron por Vivian Morales, pero resulta que la declararon como fiscal general de la Nación cuando no cumplían con la votación mayor. El principal argumento que tuvo en cuenta el alto tribunal señala que se presentaron irregularidades en el número de votos por parte de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en la elección de diciembre de 2010. Ahí está. Esa fue una de las jugaditas que siguen cometiendo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esto fue una votación que estuvo viciada y por lo tanto a ella la destituyeron como fiscal general de la Nación y tiene hoy la conchudez de decirle al presidente de la República esto. ¿De verdad cree Gustavo Petro que es su derecho personal que elija de su terna? O sea, está desconociendo el artículo 249 de la Constitución Política. Y aparte está juzgando al presidente diciéndole que piensa que el presidente tiene derecho a su fiscal de bolsillo. Cuando sabemos, incluso lo han dicho muchos expertos analistas sobre este tema, que ni siquiera son petristas, incluso hacen parte de la oposición, que han estudiado las hojas de vida de estas aspirantes presentadas por el presidente Gustavo Petro para ser fiscal general de la Nación. Ellos han dicho que ninguna de estas 3 mujeres, por lo menos ni siquiera son petristas, no tienen nada que ver con el recorrido del presidente Gustavo Petro, no han participado en su campaña. O sea, no hay razón ni motivo para decir que son o van a ser fiscal de bolsillo del presidente Gustavo Petro. No son amigas del presidente, no tienen antecedentes de que se hayan
reunido así en una parranda, en una fiesta, que hayan estudiado con él, que hayan sido compañeros de clases, como lo fue Barbosa con Iván Duque, como lo fue, por ejemplo, aquí Vivian Morales, que yo creo que eran amiguis. Bueno, pasando a otro tema, Gustavo Petro aquí le hace una aclaración precisamente a esos comunicados que sacó la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU. Acá incluso en estos videos que publicamos sobre estos comunicados, varios opositores opinan que estas instituciones como la OEA, la CIDH o la ONU no tienen derecho ni siquiera a opinar sobre lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia. Dicen que somos unos ignorantes, que aquí ellos están interfiriendo en asuntos internos. Por ejemplo, acá El Espectador dice que la oposición pidió a la CIDH y a otros organismos respetar el principio de no intervención. Pero expertos dijeron que no hay extralimitación. Y entonces el presidente Gustavo Petro les recuerda algo. Nosotros en Colombia somos miembros del sistema interamericano, del sistema de Naciones Unidas. Firmamos tratados que hacen parte de nuestra Constitución. Quieren que nos aislemos del mundo y rompamos nuestra Constitución porque quieren continuar con esto que dice acá, contra el pueblo. Y estos delitos y la corrupción. Entonces, además, el presidente Gustavo Petro dice, la extrema derecha, acá también publicando lo mismo de que el exgobernador del Meta cuestionó los pronunciamientos de la ONU, la CIDH y la OEA en el proceso de elección de fiscal en Colombia, pues el presidente le responde, la extrema derecha cree que la ONU o la OEA es comunista, porque eso lo estaba diciendo por ahí también los del Centro Democrático, incluso por ahí Vicky Dávila también estaba protestando en contra de la CIDH, tratando de decir que Luis Almagro era comunista en la OEA. Entonces acá dice, la extrema derecha cree que la ONU o la OEA es comunista, lo que significa que la mayoría de los países del mundo serían comunistas, porque recordemos, por ejemplo, que la ONU cuenta con más de 190 naciones en esta institución o en esta organización. Y así, por ejemplo, la OEA tiene 35 países miembros de esta organización de Estados americanos, entre ellos está ahí Colombia. Y así, por ejemplo, Colombia también está en la Organización de Naciones Unidas. Entonces acá el presidente le recuerda que la extrema derecha cree que la ONU o la OEA es comunista, lo que significa que la mayoría de los países del mundo serían comunistas. Es un delirio extremista, ignorante, pero esconde un propósito. Sin derecho internacional, pueden bombardear niños en todas partes, pueden entregarle la justicia a la mafia, pueden destruir los derechos humanos de los colombianos para hacer negocios. Y es que estas organizaciones lo que están haciendo es defender los derechos humanos internacionales a los cuales Colombia está suscrito a estos convenios internacionales. Por ejemplo, hablando de Constitución Política de Colombia, que también es el artículo 93. Entonces estaríamos diciendo que el artículo 93 les está metiendo también presión a la oposición y a la Corte Suprema de Justicia. Dice, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretan de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. El Estado colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Interamericana en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas de la ONU, y consecuentemente ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en la Constitución. La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él. Ahí está el artículo 93 para que lo tengamos en cuenta. Y la Corte Suprema de Justicia al parecer también se siente presionado por este artículo, por la OEA, por la CIDH, por la ONU, por el artículo 37, que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente
Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Toda parte del pueblo, todos los colombianos y las colombianas nos podemos reunir y manifestarnos de manera pacífica. Incluso si queremos podemos volver allá a la Corte Suprema de Justicia, a todas las fiscalías o las sedes que hay en Colombia. El artículo 37 nos protege, nos ampara, y recordemos que el derecho a la protesta es un derecho también universal, protegido por la ONU, la OEA, la CIDH, como el artículo 20, que es el artículo que defiende la libertad de expresión y que va de la mano con el derecho a la protesta, porque allá nos manifestamos libremente, expresamos nuestros pensamientos. Y acá dice muy claramente, se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar, como la que estamos haciendo acá, y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. Por eso nuestro lema es en resistencia contra la censura y la desinformación. ¿Por qué? Porque estamos amparados por el artículo 20. Y así sucesivamente, la Corte Suprema de Justicia también se siente presionada por este artículo 20, por el artículo 209, cuando argumentan que no van a elegir fiscal general de la nación si el pueblo se sigue manifestando en las afueras con estos plantones, como si estuviéramos interfiriendo en una función judicial, como si ellos allá estuvieran realizando un juicio a alguna persona, al hijo de Petro o no sé a quién más quisieran tener ellos allá. Pero resulta que en este caso, esta votación hace parte de un proceso administrativo que está en el artículo 209, y por lo tanto ellos tienen que darle celeridad a este artículo, porque acá dice muy claramente: la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Ahí está muy claramente, tienen que cumplir con el artículo 209, con el 93, con el 37, con el 20, tienen que respetar estos artículos de la Constitución Política de Colombia, y con el artículo 249, que está desconociendo la fiscal general de la Nación, Vivian Morales, y al parecer también allí dentro de la Corte Suprema, especialmente estos 23 magistrados de la Sala Plena de Justicia de la Corte Suprema de Justicia, el artículo 249, al parecer. Entonces, con estas declaraciones del presidente de la República de Colombia, desde Múnich, Alemania, que les recuerda lo que está haciendo la Constitución Política de Colombia, que les está metiendo presión a la Corte Suprema de Justicia, ellos no tienen más que decir que se sienten presionados por el pueblo, por lo que estamos escribiendo en redes sociales o por lo que pasó en las afueras de la Corte Suprema de Justicia en esta manifestación pacífica, que lamentablemente fue infiltrada por 5 pelagatos que al parecer fueron enviados por la oposición y que ya están siendo investigados, interrogados, para que confirmen de una vez por todas quién los envió y para qué. Pero entonces ahora lo que pueden decir los magistrados, o lo que tienen que cantar el próximo 22 de febrero, tienen que cantar esa canción de Nino Segarra, y no decir que es el pueblo o el presidente de la República el que los está presionando. Tienen que recordar mejor la Constitución Política de Colombia y ser realistas y cantar esa canción de entre la espada y la pared, porque en realidad están entre el pueblo y la Constitución, o entre la terna y la pared. Cantar el disco de Nino Segarra así: entre la terna y la pared me encuentro, presionado por la Constitución me siento, en medio de la votación y el pueblo queriendo vacilar y no puedo. Magistrados de la Sala Plena, los 23 magistrados cantando en coro este próximo 22 de febrero en la Sala Plena la canción de Nino Segarra, con la letra adaptada para las próximas manifestaciones pacíficas. Si siguen votando en blanco, ahí se las voy a dejar debajo de la descripción de este video, este corito.
entre la terna y la pared me encuentro, presionado por la Constitución, me siento en medio de la votación y el pueblo queriendo vacilar y no puedo. Ahí está, con la Constitución en mano, podemos salir a presionar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y decirles, vea, no es el pueblo, no es el presidente, es este librito, hermoso libro de la Constitución Política del año 1991 que los está presionando y que no pueden seguir vacilando. Bueno, vamos a ver qué más dijo el presidente de la República, Gustavo Petro, desde Alemania sobre esta situación precisamente de la terna fiscal, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de este plantón que se realizó en la sede de la ONU, donde los opositores del Centro Democrático, los uribistas y entre otros invitados allí que no asistieron, estaban queriéndole, al parecer, meterle presión a la Organización de Naciones Unidas para que no defiendan los derechos de los colombianos. Escuchemos. Presidente, se conoció pues la semana pasada, lo vimos, de la gesta tal vez de un golpe blanco contra usted Blando. Blanco siempre es. Sí, y también el apoyo que le ha dado todo su equipo para ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente a exponer lo que está pasando aquí en Colombia. ¿Cómo va eso y cómo se siente usted frente a los ataques que ha recibido? Yo respeto a la población que se reivindica de derechas, ha votado, es una parte importante del país, repetidamente se ha expresado. No comparto sus opiniones, no se puede estar en contra de la paz, Colombia tiene que salir de la violencia y en Colombia tiene que haber más justicia social, más equidad, si no, no vamos a ser una gran nación. Pero una cosa es la derecha republicana que acepta su propia derrota, como nosotros hemos aceptado sus triunfos cuando los ha habido, y otra cosa es quienes quieren destruir la Constitución del 91. Y quieren es que el voto popular que hubo y nos dio la victoria y nos llevó a la presidencia se elimine de la historia del país a través de una ruptura institucional. Ellos tienen sus voceros periodísticos, tienen sus medios, tienen una parte de la población indudablemente que los apoyan, pero no son la mayoría. La mayoría de Colombia hoy vota por la paz y vota por la justicia social. Presidente, a propósito de ese tema, hasta ahora en Colombia hay un plantón en la ONU para rechazar las presiones, dicen los que protestan contra la Corte Suprema de Justicia por parte del Ejecutivo. ¿Qué dice sobre el tema? Nosotros no hemos hecho sino cumplir la Constitución. La Constitución le otorga el derecho al presidente de presentar una terna. El principio ético de la Constitución le dice al presidente, cualquiera que sea, que las personas que ternan no deben estar vinculadas al crimen, porque si no, se acaba el país. Es la mejor forma de incendiar con violencia a Colombia, que los órganos que investigan estén en manos del crimen. Hemos presentado, por tanto, una terna de personas muy decentes, mujeres, con experiencia. Ese es nuestro derecho constitucional y hay una obligación de la Corte de escoger dentro de esas personas que estamos esperando se dé. Eso no se llama presión, esa es la orden de la Constitución. La presión viene de la Constitución y en esa medida respetamos la Constitución de Colombia en los pasos que nos ordena. Y la presión también viene del constituyente primario, que es el pueblo con la Constitución en la mano. Y acá la noticia de la semana también fue este post que publicó el Centro Democrático, que se viralizó y que después fue eliminado. No sé qué les pasó acá, se les fueron las luces. No sé qué quisieron decir, pero leámoslo. Se fueron 2 de las 3 tigresas. Entonces acá en la foto vemos a 2 de las 3 tigresas, que se supone que debe ser Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, que están en las fotos. Un tigre, no sabemos cuál de estos 3 es el tigre, porque acá está Miguel Uribe, Hernán Cadaví y José Uzcategui, ¿no? Esos 3. A Washington a defender las instituciones y la democracia. Se fueron allá a la OEA a reunirse con Luis Almagro,
a poner quejas, a decir que no apoyen a los colombianos, que no defiendan los derechos humanos que tenemos nosotros los colombianos, derechos humanos internacionales. Es decir, incluso están diciendo prácticamente que no defiendan ni siquiera los derechos humanos que tienen los seguidores de estos tres tristes gatos, que a propósito eliminaron que parecía más un trabalenguas de los tres tristes tigres, y pues al parecer también fracasaron, porque hasta el momento la ONU o la OEA o la CIDH no han emitido ningún comunicado defendiendo a estos tres tristes gatos. Y pues acá sí salió un comunicado por parte de los caricaturistas de Rodas el Profe. Ojo con la campaña golpista de los triguillos uribistas. Los trigues, los tigres del sur, puede ser, los tigres del sur. No sé ustedes cómo le pondrían a esta caricatura tan bonita. Acá dicen ellos, porque si eligen nueva fiscal, nos descubren todo. Dice, debe ser Pacho Malo o Francisco Barbosa con sus barbosadas. Y ahí tiene el disfraz de fiscal general de la nación. Ahí está María Fernanda Cabal disfrazada de la tigre del norte o la tigresa. Ahí está otro congresista que es el que más sabotea ya la reforma a la salud. Ahí está otro congresista y otro más que debe ser Miguel Uribe. El de arriba debe ser Uzcategui. O el otro que es de apellido Cadaví. Muy buena la caricatura. Y acá pues yo alcancé a compartir el post y también les dediqué un trabalenguas inspirado en ese bonito trabalenguas infantil de los tres tristes tigres. Les escribí: tres tristes tigres, hablando paja en un pajal. Como tres tristes gatos, tragaban paja tres tristes lagartos, acompañados de dos tigresas bautizadas así por el centro demoníaco. Trabalenguas para vagos que fueron a la OEA, a la ONU, a la CIDH y no les pararon bolas y más bien les dedicaron esta otra caricatura donde ellos decían: venimos del centro democrático a... Entonces les responde allí el encargado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los Estados Unidos. Por fin, ¿qué vienen a confesar? Les pregunta, ¿qué vienen a confesar? ¿Será que vienen a hablar del innombrable Matarife? Amanecerá y veremos, dijo el ciego Santrich. Esta caricatura está realizada por Xtian, para que lo busquen allí en redes sociales. Muy buena caricatura. @un caricaturista. Y el otro es @Rodas el Profe, para que lo busquen en redes sociales. Muy buenos caricaturistas, que inclusive también hay otro que es cizañero, que acá está la caricatura del momento de el presidente Gerson Chaverra Castro, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Medios de desinformación se llama la caricatura, y acá les hacen una parodia también a los medios de la desinformación tradicional. Entonces acá los medios de la desinformación preguntan: ¿cuánto tiempo tarda la elección de la fiscal general? Y él responde: las tres candidatas a fiscal son intachables, solo que les falta el prontuario electivo de las anteriores fiscales para poder elegir rápidamente. Ahí está la respuesta sin pregunta, que al parecer es la que dice el caricaturista cizañero. Su red social es @cizaña para todos. Es la página o su red social en X de cizañero o cizanero. Pueden buscar así, Cizana para todos. Bueno, y hablando precisamente sobre esa gira internacional de los representantes congresistas del Centro Democrático allá en Washington, D.C., en los Estados Unidos, poniendo quejas, que fue el ridículo, el oso internacional que hizo la oposición, pues acá Wilson Arias les dice: qué oso el que hizo la derecha colombiana. Se quedaron solos defendiendo la narcofiscalía con los crespos hechos. El oso de la derecha. Escuchemos a ver qué nos dice.
Acude María Fernanda Cabal a la CIDH y la CIDH le dice que debe haber elección de fiscal. Viaja Miguel Uribe a Washington y Naciones Unidas le dice que debe haber elección de fiscal. Busca Paloma Valencia a la OEA y la OEA le dice que debe haber elección de fiscal. La derecha colombiana se quedó sola defendiendo una narcofiscalía. Imagínense. Y en contra de los derechos humanos del pueblo. Bueno, y sobre esta gira internacional de los del Centro Democrático por los Estados Unidos, solicitándole a la OEA, a la ONU y a la CIDH que no defiendan más al presidente de la República, Gustavo Petro, que no soliciten más la elección de la fiscal ya, y que no defiendan más los derechos humanos que tenemos los colombianos, derechos humanos internacionales, pues Alfredo Mondragón les hace un reto o una propuesta y les dice: reto a los congresistas uribistas a que hagan una nueva gira internacional para que traigan a Colombia al prófugo Pierre García. Escuchemos. Congresistas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Miguel Uribe, les tengo un reto. Así como viajaron a Washington para que les dijeran lo que ya sabemos, que hay que hacer elección de fiscal, ¿por qué no hacen una nueva gira internacional, pero esta vez para traer a Colombia al prófugo y amigo de ustedes, a Pierre García? Bueno, Pierre García, para los que de pronto no saben quién es, acá dice: caso Pierre García. La Fiscalía pidió circular roja de Interpol contra el exdirector del DEPS por escándalo de corrupción. Recordemos que Pierre García estuvo en el gobierno uribista anterior de Iván Duque. ¿Aceptan el reto? Ayúdenme a compartir este video en las redes de los congresistas uribistas a ver si aceptan el reto. Congresistas María Fernanda Cabal. Bueno, y la pregunta que nos queda, ¿será que Luis Almagro, que acá lo vemos a propósito hablando y publicando fotos sobre esta reunión, será que Luis Almagro también va a emitir un comunicado en nombre de la OEA sobre lo que pasó allí? Por lo menos, ¿será que va a defender a estos tristes gatos? Por lo menos ya pues escribió lo siguiente: me reuní con Paloma, la senadora, con María Fernanda Cabal, Miguel Uribe, Hernán Cadaví, Uzcategui, congresistas y senadores del Partido Centro Democrático, con quienes dialogué sobre la realidad política de Colombia y sus dinámicas institucionales. Al parecer les dieron una clase sobre política internacional y a lo mejor les recordaron de qué se trataba estas instituciones y por qué estaban a lo mejor en contra de un golpe blando en Colombia, o porque estaban solicitando que agilizaran este proceso de selección de la nueva fiscal general de la Nación. Entre otras cosas, tuvieron que explicarles Luis Almagro. Acá podemos ver las fotos por si no las han visto, reunidos con Luis Almagro, que después de esto salieron a hablar mal de la ONU, de la OEA, de la CIDH. Incluso ayer hicieron un plantón a las afueras de la ONU, demostrando que fracasaron, demostrando que no les pararon bolas, que no les hicieron caso. Estamos esperando ese comunicado, a lo mejor salga, uno no sabe. Cualquier cosa puede pasar, como dice Elmer José Montaña Gallego, que es el abogado también que ha opinado aquí. Dice: esperamos ansiosos el comunicado de la CIDH dándoles la razón. Así que ya saben, pendientes de lo que pueda pasar este próximo 22 de febrero, a pocos días o a pocas horas, porque ya hoy es domingo 18 de febrero del 2024. Y recuerden que la presión sobre la Corte la está ejerciendo la misma Constitución Política de Colombia, así como lo dice Margarita Rosa de Francisco. Hay que recordárselo al señor Gerson Chaverra Castro, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Así que ya saben, pendientes de lo que pueda pasar esta semana. Estaremos informando en el siguiente video. Sigan viendo @LoMásTrinado en resistencia contra la censura y la desinformación. Nos vemos en otro video a continuación por este mismo canal. Gracias por darle me gusta, por suscribirse en YouTube, por seguir la página en Facebook. Quien les habla, Cristian, se despide y les deseamos un feliz fin de semana. Chao. Un abrazo para todos y todas.